Bueno, antes que ir directamente al lugar de la interpretación, tendríamos que hacer una pequeña introducción para después poder pensarla. Creo que cuando recibimos un adolescente en análisis hay que pensar que recibimos a un ser hablante que está atravesando un impasse en distintos registros. Un impasse a nivel de la relación con su cuerpo, un impasse a nivel de la relación con los otros, con el sexo, con sus identificaciones. Es decir, que cada vez que llega un adolescente al consultorio, llega alguien que está atravesando un impasse en al menos uno de esos registros. También hay que tener en cuenta la época. Es una época, como sabemos y repetimos, de declinación de los semblantes tradicionales, por lo tanto de desorientación. Desorientación en una época de la vida, la adolescencia, en la que hay que inventar algo para responder a las nuevas condiciones de la relación con el otro y con el cuerpo, ¿sí? Es una invención que podríamos calificar de síntoma. Hay que inventar un síntoma. ¿Por qué un síntoma? Porque lo que hay que inventar son nuevos semblantes para poder enfrentar y poder responder a las novedades que se presentan en el nivel del cuerpo y de la relación con el otro sexo. Entonces tenemos nuevos semblantes por un lado, pero arraigados en un cuerpo que trae ya desde la infancia ciertas improntas y que además se debe enfrentar a nuevas realidades. Por lo tanto, un semblante enraizado en el cuerpo, tenemos un síntoma para responder a esa nueva realidad. Esa invención no se hace, por supuesto, a solas. Es una invención con una serie de coordenadas, ¿sí? Dentro de esas coordenadas está el hecho de la uniformización al que tiende nuestra época, al borramiento de las singularidades, a la tendencia a hacer masa a la manera actual, que no es la manera de Freud en función de un ideal. Entonces, la pregunta por la interpretación tiene que tener en cuenta todas estas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, los adolescentes modifican la lengua todo el tiempo, ¿no? Yo, cuando antes venía a Brasil y escuchaba que alguien decía "Como vai você", yo entendía lo que decían. Ahora aprendí que tengo que saber qué quiere decir "y ahí", ¿no? Que nunca se me hubiera ocurrido que había que responder "¿Cómo estás?". Por otro lado, el adolescente es alguien que está muy en contacto con la vorágine de las imágenes, la vorágine digital en general, que produce una tendencia a la metonimia. Entonces, la interpretación en el caso de un adolescente tiene que tener en cuenta, por un lado, una gran versatilidad del analista, que tenga en cuenta la época, pero que no esté del todo inmerso en la época, porque si no sería como un adolescente más. Es decir, el analista tiene que ser un poquito anacrónico, un poco nomás, para poder ver y para poder leer lo que no anda en la época que le toca vivir. Y por otro lado, esa versatilidad para adaptarse a la demanda del adolescente le tiene que permitir también poder poner el cuerpo como para proporcionar un punto de detención. Proporcionar un punto de detención en esa deriva en los significantes y las imágenes de la época, al estilo de lo que estamos acostumbrados a nombrar extraer del discurso del analizante un significante que va a ser el significante de la transferencia, ¿sí? Es decir, poder producir un punto de detención, por lo tanto un punto de capitón en el discurso del adolescente. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la relación que tiene el adolescente, tampoco podemos uniformizarlos, no son todos iguales, pero sí es una tendencia. Hay una particularidad en la relación con el saber, que ya no está tanto encarnado en sus adultos, no lo remite tanto a sus adultos con las particularidades que tenga, sino que es un sujeto que de alguna manera tiene el saber
a mano en su teléfono. Entonces, es difícil hacer que alguien se pregunte por su inconsciente o por su síntoma o por lo que no anda. Es muy difícil que alguien que tiene el saber así exterior, no encarnado, que alguien se pregunte por esas cosas, que suponga que el analista puede ser portador del saber que le falta